Hoy nos toca conversar un poco sobre el concepto del derecho, de la propiedad en el derecho romano. Esta definición entraña, según varios autores, eh, algunas complicaciones para ser definida. Ante todo, el contenido del derecho de propiedad nunca es el mismo, sino que va a variar en las distintas épocas y con arreglo de determinados bienes, tal y como hemos visto en clases anteriores, por influencia de factores políticos y económicos continuamente cambiantes. Recordemos que ya habíamos dicho que el derecho romano se dividía en varios periodos. Además, las exigencias de la colectividad inciden negativamente en la extensión de dicho contenido, imponiendo cada vez más limitaciones a las facultades de disposición del propietario. Hay una imposibilidad de condensar en una definición todas las facultades del propietario sobre la cosa. Y es que tampoco es posible comprimir en una definición toda la serie de facultades que tiene el propietario sobre la cosa. Entre otros motivos, porque circunstancialmente pueden faltar algunas de ellas sin que por ello la propiedad sufra menoscabo, jurídicamente hablando. Piensen, por ejemplo, en el propietario de una cosa grabada con el derecho real del usufructo, derecho que sigue vigente hasta el día de hoy. Van a poder encontrar ustedes en el Código Civil a favor de una tercera persona que no puede gozar su derecho ni adquirir sus frutos. Incluso aquí la propiedad subsiste, aun faltando toda la conexión fáctica entre el propietario y la cosa. La propiedad cabe lo mismo en situación de tendencia que de expectativa. Cuando revisamos a los juristas romanos, vamos a ver que no encontramos una definición del concepto de propiedad. A pesar de estas dificultades, son numerosísimas las definiciones propuestas por los intérpretes de todos los tiempos, atribuyéndose alguna incluso a los juristas romanos, lo cual, como veremos, es erróneo. Los juristas romanos no definieron la propiedad. Los textos presentados como ejemplo de una pretendida definición no guardan relación con la propiedad ni se refieren a la misma. Por ejemplo, en la Constitución de Constantino se suele citar una parte contenida en la C.4.35.21 que dice que se refiere a la propiedad. Pero cuando los expertos en derecho romano examinan el texto en su conjunto, ven que no se refiere a la propiedad sino al mandante, respecto del cual se afirma que él puede regular sus intereses como mejor crea. En la Constitución se pone de manifiesto que la responsabilidad del mandatario no es solo pecuniaria, sino también moral. El mandatario, gestionando negocios ajenos, no puede actuar con la misma arbitrariedad que si de los suyos propios se tratase. Su conducta debe ser más diligente y menor su libertad. Vamos a volver a alguien que he venido diciéndoles que vamos a ver mucho dentro de este curso, que es Justiniano. Y Justiniano también tratan de mencionarlo, tratando de decir que él llegó al concepto de la propiedad, citando el fragmento 2.4.4 de las instituciones del mismo, en el que a propósito del usufructo dice que cuando éste se extingue, el propietario, hasta entonces solo tenía la nulidad propiedad, comienza a tener dominio pleno de la cosa. Pero si realmente Justiniano hubiese definido la propiedad como dominio pleno de la cosa, contrario sensu, el nudo propietario, que antes de la extinción del usufructo no tenía plena potestad, no sería propietario. Y sin embargo lo es. De eso no cabe duda, y eso persiste también hasta nuestros días. El texto, más que una definición de la propiedad, nos revela su abstracta naturaleza, la cual se concretiza en lo que mucho más tarde los comentaristas medievales llamaron como clasticidad del dominio, gracias a la cual, cuando las facultades del propietario se vean disminuidas por algunas causas, una servidumbre por ejemplo, apenas dicha causa cesa, extinción de la servidumbre, el propietario recupera automáticamente la plenitud de su derecho. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una definición de la propiedad en el derecho romano? Muy célebre es una definición de la potestad que se concibe como el derecho de usar y consumir una cosa hasta donde lo permite la razón del derecho. Dicha fórmula suele presentarse en ocasión como la definición de la propiedad en derecho romano, pero es erróneo.
pues fue acuñada por los intérpretes no antes del siglo XVI, muy probablemente. Perdón. Desde luego es cierto que está inspirada en anteriores documentos, sin embargo no se puede decir que esta es la definición clásica que diera el derecho romano a la propiedad. La glosa, por su parte, utilizó una fórmula que intentó definir la propiedad, pero no lo consigue porque no se queda en una definición de la propiedad y tampoco dice quién es el propietario, pues solo afirma que es el que puede ejercitar la acción reivindicatoria. Además, la fórmula reduce las facultades de la propiedad a la sola posibilidad del ejercicio de la reivindicación, lo cual no coincide con la realidad. Podríamos decir que para nosotros hoy en día la propiedad es el derecho de disfrutar y disponer de una cosa, al menos potencialmente. El propietario disfruta de la cosa utilizándola y adquiriendo la propiedad de los frutos, dispone de ella transmitiendo a terceros su derecho de propiedad a título oneroso, venta o bien a título gratuito por donación o constituye derechos reales a favor de otras personas. También podemos decir que la propiedad en el derecho romano la íbamos a ir entendiendo como el goce absoluto y pleno sobre el objeto de una cosa corporal, y que era aquel cuyas ventajas se pudieran procurar sobre una cosa determinada y eran atribuidas a una sola persona de forma directa. Los beneficios del derecho de propiedad subtitular de conformidad al derecho romano eran las ius uetendi o usus, ius friendi o fructus y ius actuendi o abusus. El usus, fructus o abusus era el derecho que el titular tenía de hacer en la cosa de acuerdo a su destino o naturaleza. Fructus era el derecho que tenía a percibir los frutos, tanto reales, intereses de un monto de dinero o frutos de norma general. El abusus era el derecho de disposición que se basaba en la potestad de modificar, vender o destruir el objeto de la cosa determinada. La propiedad en Roma se caracterizaba por tener los siguientes atributos, los cuales no eran más que el producto de las diversas modalidades de su origen y desenvolvimiento histórico. La propiedad era perpetua, no se extinguía por el no ejercicio ni tampoco llevaba implícita una causal de extinción específica. Era absoluta. Ello se debía a que todas las potestades del titular no se encontraban limitadas o prohibidas de forma taxativa. En otras palabras, eran infinitas e indeterminadas. Era exclusiva, en virtud a que no era posible concebir una simultaneidad en la titularidad de dos o más personas sobre el mismo objeto o cosa, toda vez que si esto se presentara, estaríamos al frente de una figura del condominio que se cimentaba en la existencia de múltiples derechos de propiedad, cuya titularidad pertenecía a diferentes sujetos, quienes ostentaban una parte alícuota o ideal de una cosa determinada. En el derecho moderno, esta figura se concibe bajo diferentes términos, tales como comunidad, copropiedad, o va a depender del país en el cual nos encontremos. La propiedad, entonces, es el señorío más general en acto o en potencia sobre la cosa. Como señorío, la propiedad entraña un poder tan amplio que no es posible reducir a un cuadro la serie de facultades que encierran el derecho de usar, el derecho de disfrutar, de enajenar, de reivindicar. En principio, la cosa se somete entera y exclusivamente al dueño, y éste puede traerla sin coartacia alguna a toda clase de destinaciones dentro de un mundo económico serial que se encuentra siempre en incesante cambio. Sin embargo, limitaciones de varias índoles son impuestas por la norma jurídica para tutela de un interés público o privado, cuando no surgen de la existencia de vínculos o derechos concurrentes, por ejemplo las servidumbres de las que ya hablamos, prohibiciones de enajenar o de reivindicar,
pertenencia a la cosa en común copropiedad. Fuera de tales limitaciones, el propietario puede actuar libremente y tan pronto como desaparece en la propiedad, recordemos, retorna automáticamente a su estado de plenitud, una elasticidad de la propiedad, como habíamos comenzado. ¿Cómo evolucionó históricamente la propiedad en Roma? Bueno, en los primeros tiempos de las civitas, soberanía y propiedad fundidiaria coincidían. La tierra pertenecía al Estado. La propiedad inmueble solo es reconocida sobre las casas y el heredium, los de cerca la media hectárea o algo más, que es la definición que se encuentra. El hortus, quizás encontraban las 12 tablas, sobre las cuales todavía no hemos hablado, y en lo resaltante del eje romanus, que se admite el usus o posesión, que es un señorío precario y irrevocable. La propiedad territorial, limitada en un principio al heredium, se ensancha luego cuando el Estado satisface las exigencias de una agricultura intensiva. El ager publicus es dividido y asignado a numerosas familias, confiriéndoles señorío jurídico. Todo lo que está en el ámbito de la familia, así las personas como las cosas, se somete a un poder soberano, el mancipium, entre las cuales hay quienes tienen una especial significación e importancia para el grupo familiar. Cumplidor de fines que sobrepasan a los simples de razón doméstica. El fundo, los esclavos, los animales de tiro y carga, estas cosas pertenecen a la familia y constituyen en cierta manera un patrimonio inalienable. No es que los mores prohíban la enajenación, sino que se muestran propicios a la perpetuación de la casa tanto en su espíritu como en su cuerpo material. La enajenación, en todo caso, se somete a un procedimiento engorroso, al mancipium, acto solemne cuyo nombre deriva del poder mismo y al que más tarde se le llamará mancipatio. Las cosas familiares están bajo el mancipium del pater familias, que respecto a ellas es considerado soberano, pero debe mantenerlas en la familia. No es dominius en el sentido que tiene esta palabra. El pater familias asume una postura institucional acorde con el fin unitario y objetivo del grupo que gobierna. La idea sostenida por algunos de una propiedad familias del pater familias no se concilia con la situación de incapacidad en que se encuentran bajo todos los aspectos los filius familias. Cierto es todavía que la propiedad se concentra en el jefe familiar. Lo es solo por imperio de una determinación extrasubjetiva. La propiedad sirve a los intereses del grupo y si aparecen individualizada en cada cabeza del pater, hay que evitar el pensamiento de que esto responde a los dictados de un fin personal sirviendo a un fin común. No es extraño que la conciencia social declare que ya en vida del pater los fili son, en cierto modo, propietarios, pero el derecho privado se agota formalmente en los pater familias. El antiguo derecho romano no conoce otros sujetos. Junto a la res mancipi, recordemos que ya hablamos de ella, el elemento estático y perdurable figura la res mancipi, la res nec mancipi, el ganado, el mobiliario y en general los objetos no incluidos en la opuesta categoría constituyen el elemento movedizo dinámico, lo que adquiere cada cual y sirve fundamentalmente para atender a las necesidades de un comercio de trueque. Las características de la propiedad romana, consonantes con la función política del señorío sobre el fundo, son las siguientes, y esto es muy importante. El fundo romano tiene confines santos, como los muros de la ciudad. Los confines son señalados con el ceremonial, solemne y sagrado de la limitatio. Alrededor de la eje limitatius corre un espacio libre de 5 pies, cuando menos, el iter limitario. En el campo, ambitus, en la ciudad, de modo semejante, tiene la urs, su pomerium, en torno a la cinta amurallada. En época antigua, este espacio libre debió ser res santa y por tanto sustraída del comercio privado. La agri alcifini, los terrenos no limitados, aunque con fines naturales, montes, ríos, vertientes, lagos o artificiales, fosos, cercas, hileras de árboles pertenecen al ager publicus. Cuando menos, la falta de limitatio revela que no son objeto de propiedad privada. La propiedad es limitada en el sentido de absoluta y exclusiva.
está sometida al propietario bajo los espectros y no admite influencias algunas provenientes del exterior. En el antiguo derecho romano no existen servidumbres legales. Las servidumbres de paso y de acueducto solo pueden constituirse contando con la voluntad del propietario grabado. En realidad, el iter limitare facilita el acceso a cada uno de los campos y no se hace preciso el paso obligatorio. De todos modos, si alguien quiere pasar por el fundo vecino o asegurarse una mejor condición en orden a las aguas, trayéndolas desde aquel hasta el propio, debe pactar con el pater familias, que recordemos que era el titular de este derecho. La propiedad romana tiene virtud absorbente. Todo lo que está en el fundo o se incorpora al fundo, tesoros, plantas, semillas, edificios, aluviones, etc., pertenece al propietario, que es más o menos lo que estuvimos viendo que todavía mantenemos a el día de hoy. Este principio de la accesión responde al carácter orgánico de la propiedad y no a una determinación positiva legal como ocurre en el derecho moderno. Por eso les recomiendo que cuando lleven derecho civil, pues recuerden que la accesión procede precisamente de esta particularidad que tenía la propiedad en el derecho romano. El fondo romano es inmune, es decir, libre de cualquier impuesto o carga fiscal. El tributium es personal, se satisface según los bienes, pero no recae sobre la propiedad. La propiedad romana es perpetua. No se puede constituir un derecho de propiedad ad tempus, en términos de establecer verbigracia, que pasada cierta fecha retorne ixo iure el enajenamiento al enajenante, según el concepto de la enajenación real. La verdadera propiedad individual se afirma en la época clásica, cuando ya se ha quebrado la unidad compactada del grupo familiar. El mancipium se esciende en dominium, iura in re, y potestad sobre las personas. Sobrevalorado el concepto económico de res, se desarrolla una propiedad de contenido patrimonial. A fines de la República o comienzos del periodo augustio aparecen los términos dominium y propietas. El primero logra mayor favor en la jurisprudencia clásica, el segundo en la jurisprudencia más tardía, más o menos en la época romana helénica, sobre todo, y domitium no designa solamente la propiedad, sino también situaciones en las que campea el derecho subjetivo. Por otra parte, en dominium está implícito el manus pater familias, o sea, el jefe que mantiene el dominio. Los juristas clásicos no nos han legado una definición de la propiedad, como he venido diciendo, y pues toda definición va a resultar peligrosa dentro de este tema. Por tanto, es importante prestar atención a las características que hemos dado y hacerlas ver a la hora de resolver cualquier situación. Sobre las acciones procesales que existían en Roma para proteger la propiedad romana, de acuerdo a la naturaleza del conflicto al cual se enfrentaba la defensa, los medios o mecanismos para proteger la propiedad sufrieron algunas variaciones en el derecho romano. La actio in rem y la actio publicana. En el evento en que la pretensión buscara privar de la posesión al propietario de la cosa sobre la cual ejercía el dominio, se le confirió lo que en derecho romano se denominó actio in rem, la reivindicatio, en los eventos en que se tratara de un propietario ex iuri quiritum y cuando el titular del derecho era propietario bonitario, se concedía la actio publicana. La actio negatoria, cuando la pretensión buscaba una reducción en el derecho de goce de la cosa, o sea, la atribución de un derecho de usufructo o servidumbre de alguien sobre la cosa. El derecho romano le otorgó al dominio la facultad de ejercitar la actio negatoria o negativa. En cuanto a las perturbaciones menores a la propiedad, principalmente las que se desprendían de relaciones vecinales, incumbían otros medios de defensa del propietario, tales como la cauto domini infecti, actio aquae pluviate, o la de aborius caederdis y el de glándula de leyenda. Y es interesante porque aunque no las tenemos con este nombre, hoy en día tenemos dentro del Código Procesal Civil los interdictos para poder hacer
defensa a estas perturbaciones de la propiedad, que, como les digo, es una figura que venimos arrastrando desde el derecho romano. La acción reivindicatoria o reivindicatio se entendía como la encaminada a proteger al propietario de la naturaleza civil ex iure quiritum frente al tercero que poseía de forma ilícita con tendencia a que se le hiciera un reconocimiento de su propiedad y como resultado se le restituyera la cosa o bien se le pagara su precio. Los fuentes romanos la han denominado bajo el nombre de reivindicatio. Es importante acotar que la institución también incluía todos los accesorios de la cosa, además de sus frutos. Por su parte, la acción negatoria, al igual que la reivindicatio, era un mecanismo de defensa de la propiedad, la cual tenía por fin la declaratoria de inexistencia de cualquier tipo de gravamen sobre la cosa objeto de dominio, y se dirigía contra toda aquella persona que se atribuyera un usufructo o servidumbre sobre la cosa que pertenecía el propietario, ocasionándole de esta forma una perturbación en el goce y disfrute de la cosa. De esta manera vemos rápidamente y muy por encima un poco sobre la historia de la propiedad en el derecho romano, algunos intentos de definición de la misma y cómo se podían ejercer las acciones procesales para proteger la propiedad en el derecho romano. Importante tener en cuenta que al día de hoy sobreviven tanto los interdictos como la acción reivindicatoria.